Estábamos hablando en la clase pasada más bien del realismo mágico. Yo no sé si hay alguna pregunta al respecto frente al realismo mágico, porque este es el momento para hacerlo. Vamos a hablar de lo real maravilloso. Es como una variante, por así decirlo. Pero si hay alguna pregunta sobre el realismo mágico, la pueden hacer. ¿De qué trata el realismo mágico? Bueno, primero te recomiendo ver la clase pasada, que hablamos precisamente de eso, pero en términos sencillos, ¿en qué consiste? Consiste en agregar un elemento o elementos fantásticos en una historia en la que por todo lo demás es común y corriente, o sea, es el realismo el protagonista de la historia. Estos elementos fantásticos se incluyen como si fueran situaciones cotidianas, es decir, no hay como una situación como demasiado alarmante, como no tiene una explicación fantástica, por así decirlo, es decir, no está derivada como de de la existencia de la magia o está basada en normas de un sistema de magia, no. Simplemente la gente lo toma como situaciones, si bien que interrumpen de pronto su cotidianidad, terminan siendo o terminan volviéndose parte de ella. Hoy vamos a hablar de lo real maravilloso, que es ligeramente similar al realismo mágico. Si tienen alguna duda más, levantan la mano o si no se ve bien, levantan la mano para yo darme cuenta de que me están viendo, que me están oyendo. Bueno, ¿qué es lo real maravilloso? Lo real maravilloso es un movimiento latinoamericano en el que se mezclan situaciones fantásticas como parte de la idiosincrasia latinoamericana. Por ejemplo, a través de la exaltación de la cultura o las creencias indígenas. El término apareció escrito por primera vez en 1949 por el escritor cubano-suizo Alejo Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo, lo cual describió en los siguientes términos. ¿Qué es la historia de América Latina, sino una crónica de lo maravilloso en lo real? Se caracteriza también por una prosa cargada de adornos. Hay unas características puntuales de lo real maravilloso. Vamos a verlas. La primera es que surge de la mezcla de culturas, mitologías, geografías y acontecimientos históricos del continente. Lo maravilloso radica en la realidad misma de la cultura latinoamericana. Esto se le conoce como la fantasía, o sea, es como la narración fantástica, pero desde un punto de vista latinoamericano. No importa qué ocurra, sino dónde nace y cómo se sostiene ese acontecimiento fantástico. Está completamente arraigado a la fe o a la cosmovisión de sus propios habitantes. Aquí traía un ejemplo de la novela de Alejo Carpentier, el mismo que dio origen al movimiento. Él cuenta una historia de la revolución haitiana, pero la cuenta desde la perspectiva de un esclavo afrodescendiente. Y por ejemplo, se introducen varias costumbres o creencias del vudú y se manifiestan en varias partes de la novela con el que las personas esclavizadas se convierten en animales. Entonces ahí tenemos el ejemplo de el personaje Macandal, quien después de ser consumido por las llamas, sus seguidores lo ven convertirse o encarnarse en el cuerpo de un insecto volador y continuar la lucha a través de esa transformación. Su diferencia principal con el realismo mágico es que lo fantástico, lo maravilloso ocurre en un contexto creíble dentro de un conjunto de creencias de un grupo territorial latinoamericano. Es decir, si algo pasa, tiene una explicación arraigada a la cultura, a la idiosincrasia de ese pueblo o a sus costumbres indígenas o a su posición geográfica o histórica. Por ponerles un ejemplo, em,
Digamos, acá tenemos en Colombia la laguna de Guatavita, en la que está basada la leyenda del Dorado. Em, yo podría utilizar como la creencia de que es una laguna sagrada para, por ejemplo, utilizar una historia en ese sentido. Es decir, por decir algo, que el que entra a la laguna, el que se baña con el agua de la laguna, es capaz de obtener sabiduría o es capaz de ver el pasado o adquiere alguna habilidad mágica. Es decir, acá la magia o la fantasía está fundamentada en las creencias y en las costumbres y en la geografía y en la historia latinoamericana. Es decir, va arraigado, tiene un sustento dentro de la cultura, ¿sí? Por decir algo, es como el equivalente a lo que los europeos hacen con la cultura celta. Entonces parten de la cultura celta para contar sus propias historias. Acá lo que hacemos es que partimos de nuestras creencias, de las creencias o la tradición indígena, de por ejemplo también las creencias religiosas, eh, pero tienen que ser bastante fuertes, es decir, tiene que haber como una creencia común, no es como de una sola persona, no, sino es como una fuente de fe común. Y a partir de ahí se crea una historia, ¿sí? Otro ejemplo, entonces tendríamos a la figura de Simón Bolívar, el libertador. Simón Bolívar, bueno, en sus últimos años podría decirse que padeció mucho, entonces podríamos jugar con esa idea porque sabemos que es como una figura histórica y seguramente muchos mitos hay alrededor de su persona o hubo alrededor de su persona durante la época en la que vivió. Entonces podríamos jugar con esa misma creencia de la población para decir que fue maldecido por no sé quién o fue bendecido por ta, 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 ¿sí? Y a partir de ahí crear una historia. Em, Otro ejemplo es, digamos, en la novela que actualmente estoy escribiendo, utilizo mucho o tomo terminología indígena, utilizo también la figura de Aluna, que es pensamiento, que es memoria de la cultura Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, acá en Colombia. Y a partir de allí creo una narrativa que mezcla un poco varias creencias y tradiciones indígenas y pues con eso justifico como mi sistema de magia, por así decirlo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de pronto frente a lo real maravilloso o quedaría claro? Para entonces pasar a leer el cuento, de pronto con eso queda todavía más claro. Ok, listo. Entonces pasemos a la historia porque es un poquito largo. A la semilla también de Alejo Carpentier. Dice así: ¿qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos, y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos, ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, tentículos, atrágalos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque postezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros negros sobre claro de cielo, que iban del estanque bostezando, me perdí, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntándole la barba, al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables,
Oíanse en sordina los rumores de la calle, mientras arriba las poleas concertaban sobre ritmos de hierro con piedra sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las 5. Las cornisas y entablamentos se desplomaron, solo quedaron escaleras de mano, preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Pero a la casa mondada el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. Las Ceres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariado sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía aún en lo alto, con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol blancos y negros volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos con rápida rotación. En los canteros muertos levantados por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. Las Ceres fue menos gris. Hubo más peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Murcia, el marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios con largas barbas de cera derretida. Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pábil. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus tinieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía en el fondo aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto tirado en medio del aposento, aligerado de un peso en las sienes. Se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose poco después sus rumores de cera estrujada y su perfume. Abajo en el coche cerrado cubriendo tachuelas del asiento había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglársele la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias irían a manos del mejor postor, al compás del martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo,
Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazado y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Marañas de hilos, sacadas del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vendándole caminos desestimados por la ley, cordón al cuello que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar las 6 de la tarde. Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable, pero poco a poco las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes que llegaron al flagelo. Cierta noche don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor pero de corta duración. Fue entonces cuando la marquesa volvió, una tarde de su paseo a las orillas de Almendares. Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la de propio sudor, pero durante todo el resto del día dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados al parecer por la inmovilidad de nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque y aquella negra vieja con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama que andaba por el patio murmurando: «Desconfía de los ríos, niña, desconfía de lo verde que corre». No había día en el que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el capitán general de la colonia. Reaparecieron muchos parientes, volvieron muchos amigos. Ya brillaban muy claras las arañas del gran salón, las grietas de fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio, las palmas perdían anillos, las enredaderas saltaban la primera cornisa, blanquearon las orejas de los seres y los capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse las tardes enteras abrazando a la marquesa. Borrábase patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día un olor de pintura fresca llenó la casa. Los rumores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la marquesa sopló las lámparas. Solo él habló en la oscuridad. Partieron para el ingenio en gran tren de calesas, relumbrante de grupas alazanas, bocados de plata y charoles al sol, pero a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda, advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de nación para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de colonia, baños de benjuí, cabelleras esparcidas y sábanas sacadas de armarios que al abrirse dejaban caer sobre las losas un mazo de vetiver. El vaho de guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de conciertos y cerradas la herida, ambos regresaron a la ciudad. La marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia y, como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos y con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller de Lofebre para ser desgrabados. Comenzaba para Marcial una vida nueva en la Casa de las Rejas. Las Ceres fue sustituida por una Venus italiana y los macarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintadas ya al alba, las luces de los velones. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las 5.
luego las 4:30, luego las 4, luego las 3:30. Era como la percepción remota de otras posibilidades. Espérame un momento. Era como la percepción remota de otras posibilidades, como cuando se piensa en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado ahora a la meditación, y hubo un gran sarao en el salón de música el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías con sus polillas se borraban de su mundo. Llega al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para que tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achiparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterío y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro invocó un cuerno de caza que dormía enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, al lado de la flauta traversa traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado sobre bajos falsos la melodía de Tripilí Trapalá. Y subieron todos al desván. De pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En estrampaños encarachados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un príncipe de la iglesia y largas casacas con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero, una redecilla de borlas, nacido de una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campo Florido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla que sirviera a cierta abuela en noche de grandes decisiones familiares para avivar los amasados fuegos de un rico síndico de clarisas. Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó 3 batonazos en el piso y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombres sobre las ballenas de corcel, que todas habían hecho según el reciente patrón el jardín de las modas. Las puertas se oscurecieron de fámulas cuadrerizos, sirvientes que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes que admirase ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de escote, y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo hacia las atalayas y torreones que se pintaban en gris negro sobre el mar, los mozos fueron a la casa de baile, donde tan sabrosamente se cantoneaban las mulatas de grandes ajorcas sin perderse nunca, así fuera de movida una guaracha, sus zapatitas de tacón alto. Y como se estaba en carnavales, los de Cabildo Arará, Tres Ojos, levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granadas, subido en mesas y taburetes. Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entre canas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro bailando con altivo mohín de reto. Las visitas de don Ambundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de acana para despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin solo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar
en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los domines. El mundo de las ideas se iba desplomando. Lo que había sido al principio una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergontantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. León, avestruz, ballena, jaguar, leíase sobre los grabados en cobre de la historia natural. Del mismo modo, Aristóteles, Santo Tomás, Bacon, Descartes encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo, al margen de un capitular espeso. Poco a poco Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma cuando la luz clara del invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que queda al árbol solo es incitación para los dientes. Un pie en una bañera no pasa de ser un pie en una bañera. El día que abandonó el seminario olvidó los libros. En Longmont recobró su categoría de duende. El espectro fue sinónimo de fantasma. El octadro era bicho acorazado con púas en el lomo. Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban detrás de puertas azules al pie de las murallas. El recuerdo de que llevaba zapatillas bordadas y hojas de alpaca sí, en la oreja lo perseguía, en tardes de calor como un dolor de muelas. Pero un día la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa, luego dejar a sus espaldas cierta cera rajada, señal cuando andaba con la vista baja de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, reyes magos, ángeles con alas de cisne, el asno, el buey y un terrible San Dionisio, que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuencas sordas. Las mechas en sus pocillos de aceite daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. Los muebles crecían, se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frotis, alargando el torso. Los moros de las escaleras acercaban sus antorchas a los balustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañera con anillas de mármol. Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas súbitamente de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavado y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso, dispuso los granaderos por filas de 8, luego los oficiales a caballo, redondeando el abanderado. Detrás, los artilleros con sus cañones, escobillones y botafuegos, cerrando la marcha, pifanos y timbales con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de 1 metro de distancia. ¡Pum, pum, pum! Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado 3 veces por el negro Eligio para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibía las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensado antes. Afectadas al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario como don Abundio por no conocer con el cuerpo echado la frialdad de mármol en todo tiempo. Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insecto, rincones de sombra que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba para construir aquella bóveda de calderones, órgano pinar al viento, magnolia de grillos.
Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había 6 pasteles de la confitería de la Alameda, cuando solo 2 podían comerse, los domingos después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calecero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo, él era rey. Tomando las losas del piso por tablero, podían avanzar de una en una mientras Melchor debía saltar de una frente y 2 de lado o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse fue a besar la mano de su padre, que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre no encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba, era de elevada estatura y salía en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias, porque en Pascuas había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda en el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo, al que debía armarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el Dios del cielo porque fastidiaba menos. Cuando los muebles le hicieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y bargüeños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calecero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos, era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban como don Ambundio en habitaciones oscuras llenas de legajos, vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del agua azul, ensartándolo con su pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en cocinas, se escapaba de noche por las puertas de los cuadrerizos y cierta vez había apedrado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras en la calle de la Amargura. En días de lluvia sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. De la derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán, aquel hombre que dominaba los caballos herreros con solo encajarles 2 dedos en los belfos. Aquel señor de terciopelos y espuelas que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano y ocultaba debajo de sus muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían un común depósito secreto de gragueas y almendras que llamaba el Uri Ara. Con entendidas carcajadas, ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las cuadras y en que desván inútil, encima de los cuartos de criadas, 12 mariposas polvorientas acababan de perder las alas en cajas de cristales rotos. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande, el pondeco que arrastraba las tetas, el galgo, demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando también vaciaba
hacia un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas a Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban, y el perro volvía triunfante, moviendo la cola después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces se encogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes partas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo a los cintarazos. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la visca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. Lloraban un poco más para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaban la gansa gris con bolsa colgante entre patas zambas, el gallo viejo de culo pelado, la lagartija que decía Uriara, sacándose el cuello una corbata rosada, el triste jugo nacido en ciudad sin hembras, el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron al perro a Marcial. Wow, wow, dijo. Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria, ignoraba su nombre, retirado el bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos, que solo divisaban gigantes nebulosos, y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban aglizando de naipes bajo el pulgar de un jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores, crecían pelos en la gamuza de los guantes, las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes, los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de la selva. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles de piso y de la fuente, las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras se derretían engrosando un río de metal con que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barrio volvía al barro, dejando un yermo en lugar de la casa. Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida a la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia muy difuminada de una marquesa de capellanías ahogada en tarde de mayo entre las Málagas de Almendares, pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. Bueno, aquí varias cosas a anotar. Primero, si se dan cuenta, el relato utiliza un vocabulario bastante enrevesado, pero está bien leer de vez en cuando este tipo de historias porque con esa es que aprendemos mucho vocabulario nuevo. Hay mucho vocabulario que representa cosas de la actualidad, pero allí designadas de una manera antigua, ¿no? Anterior. También, ¿qué más notamos? Bueno, la historia en sí trata de un anciano sabio, que su casa va a ser vendida, va a ser embargada, y él, como para librarse de
entregar su casa, lo que hace es que retrocede el tiempo. Entonces, poco a poco vamos leyendo acerca de cómo se rejuvenece, ¿no? Como la historia de Benjamin Potter. Entonces, bueno, primero es un anciano en la primera parte de la historia, luego va rejuveneciendo, vuelve su esposa a la vida, em, luego vuelve lo del matrimonio, luego es un niño, está jugando en las baldosas, luego orina junto al perro y finalmente pues es demasiado pequeño como para hacer alguna cosa. Entonces, más o menos ese es el ritmo de lo real maravilloso. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos con el ejercicio. El ejercicio es escribir una historia inspirada en las creencias culturales de su comunidad. Tienen 20 minutos, máximo 5 páginas. ¿Queda claro el ejercicio? Voy a anotarlo acá. Bueno, ahí queda anotado. Vamos a 20 minutos, ya quedan 18 minutos. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Fue divertido hacerlo. No me esperaba esa respuesta, pero me gusta. En realidad, yo creo que Latinoamérica pues todo lo que representa nuestra comunidad tiene mucho material para explorar, para escribir. O sea, tenemos como tanta historia, pero siempre dependemos de la historia europea, incluso a veces de la estadounidense o de más allá. Mm, y no miramos lo que tenemos en nuestras propias raíces, en lo propio, nuestra idiosincrasia. Siempre miramos como hacia afuera, ¿no? Y de hecho, pues lo que nuestra historia no es la historia del mundo. Es decir, que lo que aquí ocurre para otras personas en otras partes del mundo puede ser fantástico, puede ser increíble, lo real maravilloso, ¿no? Habría que aprovechar más estas creencias populares, estas tradiciones, todo eso. Estoy decidiendo qué debo tomar de lo que me han contado. Ah, ok, sí, pues acá en Colombia hay muchas leyendas, mitos y leyendas también que uno puede partir hablando de ellas. Hay algunas que son comunes en otras partes del mundo, como la Llorona, la Pata Sola. El sombrerero creo que es también como un mito cubano, como de la zona de Centroamérica, si no estoy mal. Y así, pero no solamente eso, también podríamos hablar de tradiciones indígenas, podríamos hablar de cómo la fe mueve montañas, ¿sí? En un sentido más literal, ¿no? Pero sí es bueno que revisemos como nuestras propias costumbres. Sí, lo raro es que los europeos usan nuestras historias en sus obras. Exacto, entonces acá hay mucho material para contar fantasía. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Hemos llegado al final de las clases basadas en géneros literarios. Entonces, dense un aplauso porque ya ustedes ya no son escritores principiantes, ya están en un nivel intermedio. Em, entonces, felicitaciones para los que empezaron el taller conmigo y ya han llegado hasta acá. Son muchos géneros literarios, pero yo creo que abarcamos como los principales y de aquí está la derivación del derivado del derivado del derivado, entonces hay cualquier cantidad de géneros. Yo creo que sería imposible abarcarlos todos o se combinan los unos con los otros y así. Incluso pues este último género como tal, lo real maravilloso, lo había escuchado hace mucho tiempo, pero nunca le había puesto atención y me puse a averiguar sobre él y me pareció bastante interesante porque es mm, como fantasía, pero fantasía adaptada a nuestras tierras, a nuestras costumbres, a lo propio.
Entonces me pareció bonito porque, claro, siempre buscamos que las hadas, que las brujas, que los gnomos, que los duendes, que etcétera. O utilizamos personajes de la mitología también, pero no utilizamos personajes propios como de nuestra cultura. Entonces, creo que hay mucho potencial allí. Bueno, sí, dense una palmadita en los hombros por haber llegado hasta acá. ¿Qué continúa? O sea, ¿con qué continuamos? A partir de aquí vamos a hacer refuerzo de lectura. Entonces, si se dan cuenta, el cuento de hoy fue bastante complicado de leer, me costó bastante porque utiliza un vocabulario especial y está, o sea, está bien de vez en cuando también ponernos estos retos porque así es que vamos aprendiendo vocabulario. Entonces, yo como que últimamente también he querido renovar mi vocabulario y que mejor hacerlo que con estas historias. Eso por un lado. Entonces, lo segundo sería que vamos a hacer las clases un poco más dinámicas en el sentido que ya no es solamente exposición, sino que vamos a tomar un cuento y vamos a mirar su estructura, vamos a mirar eh, qué herramientas utiliza el escritor, vamos a aprender a leer como escritores. Es muy importante que sepamos que hay una diferencia cuando leemos como escritores a cuando leemos como lectores. Cuando nosotros nos estamos corrigiendo a nosotros mismos, es un error leer como escritores. Tenemos que leer como lectores. Pero cuando estamos estudiando a otros escritores, cuando estamos leyendo cuentos, novelas, lo que sea, tenemos que leer como escritores si queremos aprender algo de la lectura. Porque pues podríamos dejarnos llevar por la lectura, pero si realmente queremos hacer un ejercicio, ver, aprender de lo que estamos leyendo, tenemos que leer como escritores. Entonces, a partir de acá las clases van a ser como de lectura, sí, vamos a explorar varios cuentos, tengo una cantidad de cuentos enormes para leerles y estudiarlos en clase, punto, punto, punto. Entonces, hay que estar muy atentos, de pronto inclusive se los comparto antes de la clase para que lo lean en sus tiempos libres, ya miraremos, ¿sí? Em, Eso por ese lado. Y bueno, también miren lo de la encuesta. Muchos, pues no muchos votaron, pero la mayoría votó que el día sábado. El día sábado creo que a las 6 p.m. en hora colombiana. No sé si ustedes están de acuerdo, si pueden con ese horario, pues yo no tengo problema, también me quedaría bien el sábado. Pero confírmenme acá por el chat si está bien, si están de acuerdo. Pues, o sea, los que estamos acá, ¿no? O sea, los 5 que estamos acá, si están de acuerdo. Dice, sí, fue la opción más votada para el sábado a las 6 p.m. Dice Charlie, en lo personal me es complicado los sábados. Natalie dice, uy, sí, bueno, sí. Es que los domingos salimos en familia, a veces no alcanzo las clases. Bueno, entonces, pues de momento dejémoslo los domingos a esta misma hora. De ser el caso, yo les avisaré con tiempo para hacerlo el sábado. Con eso, pues de pronto se pueden organizar. Mejor decir, si no puedo un domingo, pues intentaré hacerlo el día anterior a la misma hora, o sea, a las 6 en hora colombiana, ¿no? Entonces, tratémoslo de manejarlo de esa forma. A ver, o podríamos hacerlo un día, una semana el domingo y la siguiente semana el sábado. Y pues obviamente pues les estaría avisando para que se acordaran. No vaya a ser que se conecten el día que no es. Si quieren, ¿sí? Yo me las veo YouTube, tranqui. Bueno, pero igualmente estudien la posibilidad, o sea, de que sí, porque también hay veces los domingos no puedo, en esos casos, si quieren podemos trasladar la clase para el día sábado, ¿sí? Pero bueno, les estaré entonces preguntando por el grupo. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias por venir. Felicitaciones de nuevo por ya estar en una nueva etapa. No se les olvide pues seguir con la escritura y la reescritura de sus cuentos
para ya este mes de agosto elegir al menos un escrito, ¿sí? Váyanme escribiendo al privado qué cuentos les gustaría que quedaran para volverlos a corregir, volverlos a revisar. Y pues con eso cuadrar el tema de la qué, del registro. Sí, por ahora